¿Qué tal, amigos de Crónicas de lo Paranormal? Soy el Zapotrejo. Estamos haciendo un podcast para el canal y también para YouTube. Y empezaremos con asesinos seriales. Por lo regular se hablan de los americanos, ¿no? El Dahmer, Chikatilo, Ed Gein. Mucho realmente folclore americano, pero realmente nunca hablamos de los asesinos seriales mexicanos. O se habla de las tendencias nuevas o de los más famosos, ¿no? Hay algunos que a veces están escondidos en esos lugares recónditos de la historia mexicana. Hoy les hablaré de un personaje que realmente yo creo que casi nadie conoce, de Francisco Guerrero, el Chalequero. Este asesino serial fue productivo entre los años 1880 y 1888, donde mató a 20 mujeres de la vida galante, un tipo ya que el Destripador, pero a un nivel más cañón, porque va con la época. También era una persona que literalmente no tenía educación, pero era muy educado, era muy cortés con las mujeres, sabía cómo acercarse a las mujeres, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote del chalequero provino de cómo se vestía, ¿no? Traía pantalones entallados, fajas y un chaleco así como un poquito elegante. De hecho lo lograron detener el 13 de febrero de 1888 por una de sus víctimas, alguien que se le fue vivo. Las autoridades, como siempre, ineficientes, nunca pudieron dar con él en los crímenes, nunca lo pudieron comprobar. Sin embargo, tiene una sentencia muy grande. Porfirio Díaz, uno de los personajes más turbios de la historia en México, le revocó su pena y se la bajó a 20 años en Ulúa, Veracruz. Fíjense, fue liberado en 1904 y volvió a cometer un crimen más a una mujer llamada Antonia, una mujer que abusó de ella, la golpeó y le cortó el cuello. Y volvió en 1908 a Lecumberri y fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años. De hecho, Carlos Roumañac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que él también llamado degollador del río Consulado, porque ahí encontraron a sus víctimas, era un criminal nato, un degenerado inmoral y violento. Estos personajes que a veces se quedan olvidados en la historia son, yo creo que los más importantes, porque se habla de antecedentes de la locura y a lo que puede llegar al ser humano cuando no tiene control o conocimiento del bien y del mal. De hecho, amigos, es la primera vez que escucho de este asesino serial, ahorita que estaba escuchando o leyendo su historia. Son de esos personajes que, como la misma cultura de terror, los ha dejado relegados a un pasado que no ha sido contado por el internet o por los periódicos, pero que sí han sido parte de la historia. Obviamente recordemos que cuando estuvo esta persona que le perdonó unos años, obviamente el gobierno controlaba las cosas, amigos. Entonces no podemos dejar de pensar en qué tantas personas han cometido crímenes como el chalequero, que por simple mandato han sido renegados a menos tiempos a las rejas, se han salido y han seguido cometiendo crímenes. No podemos dejar de pensar en qué tanto la historia ha dejado detrás a estos personajes. Y no es por darles un lugar en la historia, simplemente es por hacernos ver que la maldad no lleva una época, no tiene un trasfondo, simplemente es maldad. Hay gente que puede ser muy lista o muy tonta, pero sigue siendo mala, amigos. Entonces, amiguitos, esto es un ligero podcast
para que nos sigan en redes sociales, nos sigan acompañando en este mes del terror. Vamos a hablar de más cositas, lugares embrujados, todo sobre la cultura mexicana. La americana la tocaremos cuando sea Halloween. Algo que también es importante, porque es algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Pero lo importante es el México, lo que está aquí. Es un poco tétrico, ¿no? Pero así es, amigos, hay que conocer un poquito más de nuestra cultura mexicana del terror, lo que a veces no conocemos. Entonces, amigos, síganos en Spotify, TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube. Fue el Zapotrejo y eso fue todo para Crónicas a la Paranormal. Espero que les haya gustado y espero que nos sigan escuchando. Buenas noches y hasta luego.